más bien creo que a todos los proyectos tú tienes que entrar creyendo que lo puedes hacer, por más imposible que suene. Porque si tú desde un principio dices, híjole, no creo que lo pueda hacer, pero bueno, lo voy a intentar, ya vas saboteado. O sea, ya mejor ni lo intentes. Hice el ultramaratón de 100 kilómetros y iba lastimado desde el kilómetro 27 y mi ego no me dejó detenerme. Y mi ego fue, no me importa mi rodilla y vamos a terminar porque yo vine a terminar. Abrimos un restaurante en enero, abrimos una sucursal en febrero, todo con crédito. Y en marzo de tener 7 sucursales, el 14 de marzo, el 15 de marzo amanecimos con una. Bienvenidos a un nuevo episodio del Poder de Crear Podcast, un podcast creado por UMI, una agencia creativa en la que creamos contenido para marcas con mucho corazón. El día de hoy tenemos un invitado que, bueno, yo he anticipado muchísimo que nos acompañara aquí en el podcast porque él es un emprendedor regiomontano que se ha destacado muchísimo en el emprendimiento, pero también en la parte artística. Y como saben, aquí en el Poder de Crear tenemos como esa misión de redefinir qué significa ser creativo, de hablar sobre cuál es la forma en que puedes hacer de lo que te apasiona un trabajo y sobre todo si es algo creativo, es algo artístico. Entonces él es también pintor, a lo mejor lo han visto en redes sociales, está súper metido en la parte de running, de hiking. Entonces bueno, pues vamos a tener muchísimo de qué hablar. Nos acompaña el día de hoy Diego Guzmán. Max, muchas gracias por la invitación, encantado de estar aquí. No, hombre, muchísimas gracias por aceptar estar en este podcast, por ser parte de nuestra comunidad de creadores, gracias por ser parte del podcast. Y pues quisiera empezar directo a platicar contigo sobre quién eres tú, o sea, quién es Diego, por qué crees que estás aquí en este podcast. Híjole, sabes que he pensado mucho cómo definirme en muy pocas palabras y se me ha dificultado porque tengo muchas pasiones. Creo que lo podría resumir en: soy una persona muy curiosa, soy una persona con algo de hiperactividad, con ganas de hacer cosas, soy una persona apasionada de las finanzas, apasionado del arte, apasionado de crear, apasionado más de hacer las cosas que de platicarlas, ¿no? Y me gusta probar todo, no me gusta que me cuenten, me gusta ser muy empírico. Y todo eso viene de que soy una persona súper curiosa. Esa persona es Diego, creo. ¿Y cómo fue que descubriste esa curiosidad en ti como persona? O sea, ¿cómo fue que, en qué momento de tu vida dijiste, la curiosidad es parte de mi identidad? Híjole, pues preguntaba mucho, siempre pregunté mucho, siempre me gustaba saber el porqué de las cosas. Y luego empieza, yo creo que cuando me di cuenta que podía hacer más cosas de las que creía, ¿no? Y empiezas a agarrar cierta seguridad, y con esto me refiero al primer emprendimiento que hice, que en su momento salió como una idea en una fiesta y pues en la fiesta no te da tiempo de pensar que es un proyecto muy grande para ti o que no lo vas a poder hacer, te gana la emoción y entonces lo empiezas a hacer y digo, el proyecto ni siquiera fue un éxito, fue un fracaso rotundo, pero me di cuenta que podía tratar de hacer las cosas y llegamos muy lejos para lo que yo creí que pudiéramos haber llegado. Y ahí me di cuenta que la curiosidad que tenía por hacer las cosas pues era algo que quería seguir tratando, y era algo que me dio mucha seguridad en perseguir las curiosidades que tenía, ¿no? Sí, me llama la atención eso que dijiste, o sea, que te das cuenta que puede ser que eras muy curioso porque te diste cuenta justamente de que puedes hacer mucho más de lo que te creías capaz. Y eso es algo que pues se escucha muchísimo cuando la gente habla como de eso, del síndrome del impostor, que se presenta cuando no te crees que tú tienes la capacidad y que a lo mejor todo el mundo ve algo en ti que los demás, o sea, que todos ven algo en ti que tú no lo ves. ¿Cómo haces eso? O sea, ¿de dónde tomas esa confianza para creer en lo que tú querías hacer? O sea, creer en tus propios proyectos. Pues mira, algo que no tiene nada que ver, pero a la vez tiene mucho que ver, yo creo que lo tomo de los deportes. O sea, de las carreras largas que he hecho, que en un momento parecen imposibles, y ya cuando estás ahí, te das cuenta que la cabeza juega un rol súper, súper importante, y va a jugar un rol en toda tu vida y en toda la toma de decisiones que hagas, en todos los proyectos. Y ya que siempre va a tomar un rol, tú decides si está de tu lado o en tu contra. Y en el momento en el que dices, bueno, por lo menos, a lo mejor no tengo la capacidad o no creo que tengo la capacidad, pero por lo menos voy a hacer que si mi cabeza va a jugar un rol, pues que ese rol esté de mi lado y me esté echando porras, autoporras, pues tus probabilidades de éxito aumentan muchísimo y tu seguridad en que puedes hacerlo.
Creo que yo, más bien creo que a todos los proyectos tú tienes que entrar creyendo que lo puedes hacer, por más imposible que suene. Porque si tú desde un principio dices, híjole, que no creo que lo pueda hacer, pero bueno, lo voy a intentar, ya vas saboteado. O sea, ya mejor ni lo intentes. Si tú en un principio, alguna parte de ti cree que no lo puedes hacer, o tu todo no cree que lo puedes lograr, creo que ya vas en un camino, exacto, ya vas en un camino destinado al fracaso, porque tú vas a encontrar la primera excusa para sabotearte. Y te pongo un ejemplo bien claro. No sé, te quieres poner a dieta y quieres bajar 10 kilos, por ponerle un número, ¿no? Y no estás totalmente convencido porque a lo mejor ya lo trataste una vez y no pudiste. Y ya sabes que es un camino bien difícil y que te va a costar mucho. Y ya una vez te demostraste que no pudiste. Entonces, desde que vas entrando, tú dices, pues quiero enflacar, quiero enflacar. Pero luego el primer momento difícil en el que batalles para seguir tu dieta, tu cabeza va a empezar a negociar contigo. Y la primera excusa que encuentres o la primera cosa que encuentres que puedas usar como excusa, te vas a agarrar de ahí y lo vas a convertir en tu razón del por qué no. Y entonces es cuando escuchamos a la gente decir, bueno, al cabo que ni quería. Bueno, no, a mí me gusta estar así. Bueno, no, tal. Y es porque te estás agarrando de ciertas excusas. Y porque desde un principio entraste pensando que no ibas a poder. Y sobre todo cuando es la segunda, tercera vez y ya te demostraste que no pudiste antes, pues ya vas destinado al fracaso. Entonces yo siempre creo que por más difícil que parezca la tarea que vas a hacer o por más difícil que parezca el objetivo, tienes que entrar con una seguridad de sí, sí puedo, sí puedo, sí puedo. Y a lo mejor no vas a poder, pero por lo menos tus probabilidades de que puedas aumentan muchísimo. Y eso te va a ayudar a ir construyendo cierta seguridad y cierta capacidad también de ir pasando la primera prueba y la segunda y la tercera y tal, y no estar encontrando cualquier cosa como una excusa para sabotear tus objetivos, ¿no? Sí, y justamente te quería preguntar, ¿qué fue lo que, o sea, a pesar de la mentalidad que ahorita nos platicas, o sea, qué fue lo que en ese primer emprendimiento no salió? O sea, ¿por qué crees tú que como que la filosofía y la realidad no funcionaron con ese primer emprendimiento? Mira, específicamente, Max, en ese primer emprendimiento no fue que tuviera seguridad de más. Yo le atribuyo todo a la ignorancia o a la inocencia, a lo mejor, y lo agradezco. Y creo que todo el 99% de los emprendedores que empiezan proyectos grandes o que empiezan proyectos que van a cambiar algo, que van a cambiar el status quo, definitivamente la mayoría son o muy inocentes o a lo mejor ignorantes o les falta conocer más del mercado, porque si supieras como emprendedor la montaña rusa que te espera o lo que vas a vivir, muy probablemente muchos no habíamos empezado cosas que hemos empezado, ¿no? Entonces esa inocencia de decir, oye, sí puedo, a lo mejor no es tan difícil, oye, no es tan difícil como dicen, o aquí está mi Excel que me dice que voy a ser millonario mañana, entonces se ve muy fácil porque 1 más 1 más 1 más 1 más 1 tal, y no ves todas las cosas que se van a presentar como obstáculos en el camino. Creo que esa inocencia ayuda muchísimo a que te avientes por las cosas. Entonces, en ese primer emprendimiento en específico, no se lo atribuyó a la seguridad, se lo atribuyó más y le agradezco a la inocencia. Y creo que todos los emprendedores tienen que tener cierto nivel de inocencia de niño, de creer que se puede lograr lo que quieren hacer. Porque, sí, te juro que si a varios les dijeran, oye, te espera una super montaña rusa y quién sabe si lo logres, híjole, pues no tendrías esa emoción o esa energía inicial para arrancar ese camino, ¿no? Sí, o sea, para al menos intentarlo, ¿no? Si te dijeran desde el principio, oye, el camino viene con subidas y bajadas, que hasta es un cliché, muchas veces lo dicen, que no hay satisfacción sin sin haber trabajado muchísimo antes. Totalmente. Pero me llama la atención eso que dices, de un emprendedor tiene que tener esa visión de que todo es posible, porque si no, no te aventarías, definitivo. Exacto. Y tiene que ser súper optimista, por ende, tal. Y me llama la atención también que en un podcast que te escuché, hablabas que hay mucha gente que tiene vergüenza a veces de intentar las cosas. O sea, que a veces no te atreves simplemente porque dices, qué pena si me ven fracasar. Claro. No. Y tú, al ser un emprendedor creativo, que eres multifacético, o sea, por una parte estás en los deportes, pero también estás en el arte, pero estás en el emprendimiento, en las finanzas. ¿Cómo puedes tú recomendar a quien pasa por eso? O sea, tener esa vergüenza de que, y si no lo logro, qué pena me va a dar con la gente que me conoce. Pues todo viene del ego, tienes que trabajar tu ego. O sea, el ego está para protegernos de pasar vergüenzas.
Y el protegernos de pasar vergüenzas, o más bien el ego es creo que el peor enemigo del crecimiento. Porque cada vez que quieres ser mejor en algo o cada vez que empieces algo, primero vas a ser malísimo. Cada vez que empieces un nuevo deporte vas a ser malísimo primero, entonces vas a pasar vergüenzas al principio. Cada vez que empieces a pintar un nuevo arte, un nuevo emprendimiento, vas a ser malo al principio. Y si no estamos dispuestos a ser malos al principio y pasar por esa curva de aprendizaje en la que posiblemente nos vamos a sentir avergonzados o a lo mejor gente se va a burlar de nosotros, etcétera, pues nunca vas a poder llegar al siguiente escalón. Entonces, yo diría que adopten más la mentalidad y estén en paz con la mentalidad de que siempre antes de algo mejor, siempre se vuelve peor de donde estabas parado. O sea, quieres pasar al siguiente escalón, tienes que dejar de pisar el escalón en el que estás ahorita. Y dejar de pisar el escalón en el que estás ahorita es una inseguridad de estar dando el paso y estar en el aire y sentir que te vas a caer. Y a lo mejor sí te vas a tropezar y a lo mejor te vas a caer y tienes que volver a parar y escalar al siguiente escalón. Pero definitivamente siempre antes de algo mejor va a ser peor. Y cada vez a lo mejor va a ser menos tiempo lo peor. O cada vez a lo mejor lo vas a manejar de una mucho mejor manera y tu ego ya lo vas a tener bien controlado y vas a decir, bueno, ya me la sabía, no me importa, no me afecta, pero tienes que aventarte a eso y tienes que trabajarlo y tienes que afrontarlo y empezar a hacer tu paz con eso, ¿no? Y creo que los emprendedores que han logrado cosas muy grandes, que a lo mejor mucha gente les dijo al principio que eran imposibles, creo que su mayor superpoder es eso, es no tener el miedo a pasar vergüenzas, no tener el miedo a, oye, si no funciona, ¿qué van a decir todos de mí? Porque lo prediqué tanto, lo grité tanto al mundo, que todo el mundo me va a querer crucificar. Y así es la gente. Si fracasas, te van a crucificar. Entonces pensamos eso y entonces saboteamos nuestros proyectos. Y creo que a veces sí lo empiezan, pero lo empiezan a medias para protegerse, tener un safety net atrás y decir, bueno, déjame no lo hablo tanto, déjame no lo grito a todo el mundo, porque si me va mal, y el mismo hecho de no gritarlo a todo el mundo y no predicarlo es lo que sabotea tu proyecto. Sí, porque, ¿no?, te hace como tenerlo como si estuvieras yendo de puntitas, ¿no? O sea, como probando a ver qué pasa sin entrar a full, ¿no? Exacto. Conozco mucha gente que tiene negocios, amigos míos, y que no le dicen a nadie que tiene el negocio. Y nosotros podíamos ser clientes. Le digo, ¿por qué no le dices a nadie que tiene? No, es que no me gusta como tal. Claro, se están protegiendo su ego de, oye, si fracasa mi proyecto, no quiero que todos mis amigos sepan que fracasé. Y yo, ¿pero cómo? Te estás topando tu crecimiento porque todos nosotros podíamos ser tus clientes y no sabemos que es tu negocio, ¿no? Y a mí me pasó también. O sea, y es normal que pase, pero hay que detectarlo y hay que detectar que eso que está pasando es un limitante para el crecimiento de nosotros mismos. Oye, y al estar involucrado en tantas cosas, o sea, estás con, bueno, ahorita lo hablaremos más, pero con Tete Colo, que, bueno, aquí en Monterrey lo conocemos muchísimo, donde también estás involucrado como en muchas comunidades de deportes, lo que te decía ahorita, y me hablas del ego, pero muchas de las cosas en las que te veo involucrado son muy competitivas, o sea, incluso hasta tener un negocio, o sea, cuando estás haciendo un negocio, uno no empieza un negocio para perder, o sea, estás ahí para ganar. Entonces, ¿cómo haces para manejar ese ego tú? O sea, y al mismo tiempo mantenerte como competitivo y decir, pues obviamente voy a correr esta carrera y yo quiero ganar. Voy a subir la montaña y yo quiero llegar a la cima, y si llego primero mejor. O sea, es algo inevitable, pero que a la vez, como dices, puede jugar en tu contra en algunas ocasiones. Sí, pues mira, Max, no te quiero decir que domino perfectamente el ego, y sobre todo en los deportes. Sí soy una persona súper competitiva, pero definitivamente sí los deportes me han ayudado a controlar el ego y me han ayudado a trabajarlo. La corrida sí es muy competitiva. Tú conoces a un corredor y luego ¿y a qué pace corres? ¿Y a cuánto? ¿Y cuánto traes en el maratón? ¿Y cuánto? Entonces, claro, o sea, los números importan a nivel de sociedad, ¿no? Pero también el deporte me ha ayudado mucho a mantener mi ego en línea, y eso lo he replicado mucho en el tema de negocios, porque las carreras, por ejemplo, yo hago ultramaratones, ¿no? Que son carreras largas, arriba de 50 kilómetros en la montaña, y el año pasado tuve mi primer DNF, que es Did Not Finish. Fue la primera carrera que he abandonado en mi vida. Y eso me jugó en el ego muy fuerte, muy, muy fuerte. El año antepasado, por ejemplo, hice el ultramaratón de 100 kilómetros
iba lastimado desde el kilómetro 27 y mi ego no me dejó detenerme. Y mi ego fue, no me importa mi rodilla, si aguanta y vamos a terminar porque yo vine a terminar, ¿no? Y ahorita pienso, digo, eso estuvo pésimo. O sea, la salud siempre va primero. Y mi promesa para la siguiente, la que hice el año pasado, que era más grande, que era la de 160 kilómetros, dije, ahora sí que mi cuerpo diga, ya no me importa el ego, no le tengo nada que demostrar a nadie. La salud siempre va primero. Y ahora, si el cuerpo rinde, le damos, y si no, no. Y en el kilómetro 94 me empecé a quedar dormido. Y yo me sentía físicamente bien, pero me empecé a quedar dormido. Y me dolió en el alma y me dolió en el ego. Por eso te digo que no lo tengo, tampoco te quiero decir que lo tengo súper controlado. Me dolió en el ego, pero aprendí a entender cuál era la prioridad. Y dije, a ver, me estoy quedando dormido y ya es de noche aquí. Todavía me falta un chorro por recorrer. Me puedo caer por un barranco. No sé qué puede pasar. Pero no tengo nada que demostrarle a nadie. Ya me demostré a mí por qué estoy aquí. Ya me demostré a mí lo que quería hacer. A lo mejor va a haber otra revancha. A lo mejor no. Sí la va a haber ahora, pero en ese momento lo estaba pensando. Dije, yo me prometí que iba a dejar el ego a un lado y decidí salirme de la carrera y fue mi primer did not finish y me pegó y venía todo agüitado de regreso a la cabaña y tal, pero no me arrepiento de haberlo hecho. Ahorita no digo, pude haber logrado más, pude haber caminado más, pude haber corrido. No, definitivamente tomé la decisión que tenía que tomar ahí y estoy feliz de haberla tomado. Y eso me ha ayudado mucho también a trabajar con mi cabeza a mi favor. Me ha ayudado mucho a gestionar los pensamientos que tengo, saber descartar los que no y echarme porras yo mismo. Y entonces eso hace que yo haya creado una competencia de yo contra yo. Entonces en lo de la corrida, por ejemplo, me preguntan cuál es mi paso. Claro que sí digo, pues y sí juega ahí la parte competitiva, pero yo siempre tengo una competencia muy relativa a mí. Si yo me comparo conmigo y me ha pasado... A veces estoy entrenando solo y yo me imagino un Diego, y se va a escuchar muy raro, pero es real, lo he hecho muchas veces. Yo me imagino un Diego Guzmán al lado de mí entrenando y digo, no me vas a ganar, güey. Y entonces yo estoy compitiendo contra mí y compito contra mi memoria de cuando tenía 25 años y compito y digo, pues ahorita le pongo una friega al Diego de 25 años, sí o no, a ver, vamos. Y estoy en mi cabeza constantemente compitiendo contra mi ayer y mi ayer y mi ayer. Y entonces sí te diría que soy muy competitivo, pero súper competitivo, pero contra mí mismo. Y justo eso te iba a preguntar que, o sea, que eso, o sea, no se dice fácil, pero llegar como a ese punto donde reconoces que tu competencia es contigo mismo, pues no sé si haya sido algo que a través de alguna experiencia te diste cuenta o con la madurez te diste cuenta. O sea, si hubieras estado corriendo o en esa competencia Do Not Finish hace 6 o 7 años hubiera sido lo mismo. Pues me di cuenta, Max, que el ser competitivo contra otros no es sostenible. No es sostenible porque nunca... Bueno, pudieras estar la mayor parte de tu carrera deportiva en el top 1, pero yo no estaba dispuesto a sacrificar lo que era estar en el top 1. Entonces, yo ahora mi modus operandi es... Quiero hacer un buen papel. Si termino en el primer 5-10% de la carrera, estoy súper feliz. Si no, no hay problema. Pero terminar en el 1% mejor de la carrera o ser el primero, segundo, tercer lugar, lo que tengo que sacrificar de vida social, de mi negocio, de tiempo de pintar, de tiempo de tal, no estoy dispuesto a sacrificarlo. Y el día que hice mi paz con eso dije, está bien, quiero ser competitivo en estas áreas, pero no quiero ser el mejor, porque ser el mejor requiere que abandone estas otras cosas y no las quiero abandonar. Ahí hice mi paz con empezar a competir contra mí. Perfecto. Y te iba a preguntar, ¿de dónde viene como esta multifaceta? O sea, porque podrían parecer como sentidos contrarios, ¿no? O sea, en muchas ocasiones el arte y el deporte se ven como dos direcciones totalmente... Y la mayoría de las veces es por personalidad, son direcciones totalmente opuestas. O sea, si tienes como una exposición al deporte en tu niñez, en tu crecimiento, pues te quedas como muy representado por estar en el deporte. Si vas por el arte, pues vas por... O sea, como que van muy separadas. O sea, ¿cómo llegó a ti el interesarte por ambas cosas? Pues todo viene de la familia, Max. De la parte del arte viene definitivamente del lado de mi mamá. Bueno, del lado de mi papá también, pero por la bisabuela. Pero del lado de mi mamá, que mi mamá pinta, mi tío también, mi abuela del lado de mi mamá también pintaba. Y el lado deportivo viene más por mi papá. Desde chico... Mis papás hacían mucho ejercicio,
y me inculcaban mucho el tema. Todas las clases que me quería meter, me metían. Cheers a mi mamá que me llevaba a todas partes. Pero todo lo que quise probar me dejaron probarlo. Y me dejaron después decidir si lo quería hacer o no. Si quería una clase de música, si quería una clase de gimnasia, si quería una clase de tal. A todo me decían sí y tú prueba y tú checas si te gusta o no. Y con mis hermanos igual. Y desde ese lado fue como la libertad de poder probar cosas y ver qué te gustaba y qué no. Y genéticamente, definitivamente, del lado de mi papá, que es muy deportista, pues todos traemos mucho el deporte, y del lado de mi mamá la parte artística. Todos mis hermanos están trabajando en cosas creativas. Entonces eso lo traemos muy, muy inculcado desde el lado de mi mamá. Y pues yo creo que de ahí viene. ¿Y como una familia de creativos no competían entre ustedes? No, porque son disciplinas muy diferentes. O sea, mi hermano es mercadólogo. Yo pienso de él como un genio en la mercadotecnia. Muy analítico, y tenemos una forma de ver las cosas muy diferentes. Mi otra hermana es chef repostera y la otra es escritora y chef green-based. Entonces ellas también como que no competían en ese aspecto. Estábamos como en diferentes disciplinas, pero disciplinas artísticas. Entonces más bien yo creo que nos opinamos. A mí sí me importaba mucho lo que opinaban. Por ejemplo, si yo pintaba un cuadro, sí me importa mucho lo que digan mis hermanos y mi mamá de si les gusta o no mi cuadro, ¿no? ¿Y a la fecha? Y a la fecha, sí. Me sigue importando mucho. Si uno de mis hermanos me dice, me encantó el cuadro que hiciste, me pongo muy feliz. Y si me dice, la neta, Diego, no me gustó, sí me afecta. Definitivamente, porque yo valoro mucho su punto de vista artístico o creativo. Pero lo ves más como, o sea, como por el sentimiento familiar, o algo que sí como que repercute en como tu disciplina artística. No, pues, son gente que admiro. Entonces, por eso lo veo, por eso sí me impacta, porque es gente que admiro en sus disciplinas. ¿Y cuál crees tú que es como el mayor obstáculo o lo más difícil cuando quieres empezar algo nuevo? Porque puede haber mucha gente que nos escuche y que digan, oye, es que yo quiero empezar, o sea, a lo mejor no estuve expuesto a 1,000,000 de clases, o no tuve esa oportunidad en otro momento, pero ahora quiero empezar. O sea, ¿cuál crees que es el mayor obstáculo para empezar algo nuevo? Pues va a sonar muy cliché, pero es que es súper verdad. El tratar de esperar el momento perfecto. Nunca hay momento perfecto. No lo hay. Y si es que llega el momento perfecto, ya va a ser muy tarde posiblemente. El pensar que no estamos listos para empezarlo, la verdad es que nunca vamos a ser expertos. Lo experto te lo da el ser empírico, el probar las cosas, el equivocarte, la curva de aprendizaje real. Sí puedes mitigar muchos riesgos estudiando antes de hacerlo, analizando varias cosas antes de hacerlo, pero no hay mejor maestría que la de la calle y la manera empírica, creo yo. Y eso, yo soy súper fan de Leonardo da Vinci, y Leonardo da Vinci era tan bueno en tantas disciplinas porque era 100% empírico. Él no decía, déjame leer un libro sobre cómo es la anatomía humana, o déjame leer un libro sobre tal. Bueno, no existía tampoco, pero déjame, escucho a este filósofo tal. No, él decía, no, a ver, no me cuentes. Déjame yo abro un cuerpo. Y se robaba cuerpos. No, no me cuentes, déjame yo voy no y veo eso, cómo la luz... Hoy en día no hagan eso. No hagan eso, por favor, sí. Pero él iba y veía cómo le pegaba la luz a la planta, y entonces a la hora de pintar, él pintaba, pero no escuchaba las teorías de los demás. Era súper empírico, y por eso se hizo tan bueno, porque él decía, que a mí no me vengan a contar, ¿no? Entonces, yo creo que no hay mejor maestría como la de la calle y hacer las cosas, tropezarte, caerte, y mientras más pronto te tropieces, más barato te va a salir también. Entonces, mejor. Oye, y otra de las cosas que nos dicen mucho los que nos escuchan en este podcast es, siento que no estoy en el camino correcto, siento que o sea, que estoy tomando, no sé, un camino equivocado en cuestión de elegir carrera, en cuestión de trabajo, en cuestión de lo que te sientes como satisfecho, para sentirte satisfecho contigo mismo. ¿Cómo fue para ti teniendo como tantas opciones? Que yo digo que esa es la mayor bendición, tener opciones para elegir. O sea, cuando te gusta hacer muchas cosas, cuando te sientes como completo haciendo cosas tan diferentes, digo que eso es una bendición porque tienes opciones. O sea, hay gente que a lo mejor no tiene las opciones que tú tienes. ¿Cómo te sentías tú al momento de, pues tengo que escoger una carrera? O sea, ¿de dónde me agarro con qué criterio hago para decir, bueno, esto o esto? Sí, pues mira, sí, definitivamente es una bendición tener opciones. Y no quiero que se escuche mal. A final de cuentas, tener opciones es tener libertad. Sí. Pero también luego tener muchas opciones es muy confuso, como dices.
Y hay gente que yo conozco que dice, es que yo soy buena en esto y se convierte en la mejor persona en eso. Y hay gente que conozco que dice, es que yo soy buena en muchas cosas y entonces estoy a medias en todo, ¿no? Pues lo que dicen, o sea, el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Exacto, totalmente. Y entonces, a mí me pasó, yo te soy sincero, Max, yo me cambié de carrera 3 veces. O sea, yo empecé estudiando diseño industrial. Hablando de tener opciones. Entonces te digo, definitivamente es una bendición, es libertad, pero también en la edad que tenía, también era es que ¿qué hago? Y yo empecé estudiando diseño industrial y luego se me daban los números y me gustan los números y dije, pues voy a estudiar ingeniero mecánico administrador también. Entré muy chavo a carrera, entonces no tenía prisa y dije, pues voy a estudiar un semestre y entonces yo voy a diseñar la carcasa del carro, pero también voy a diseñar el motor y no quiero necesitar de nadie más. Y a la mera hora los números de ingeniería no me gustaron. Raramente me fue mucho mejor en ingeniería que en diseño. Pero no me gustó la ingeniería, me regresé a diseño y se viene la crisis. Ya, pues yo estuve en carrera hace mucho tiempo. Se viene la crisis del 2008-2009 y dije, no, pues lo primero que se muere es el lujo y la gente ve el diseño como un lujo. Yo quiero estar del otro lado de la moneda y como me gustan los números me cambié a finanzas. Y las finanzas me terminaron apasionando igual que el arte o a lo mejor hasta un poquito más. Pero lo encontré probando. O sea, definitivamente. Y no quiero pensar que todo el mundo y volvemos a lo mismo. Yo entiendo que tuve una bendición el hecho de poderme cambiar y tener esas opciones y que mi papá me dijera, está bien, cámbiate. No todo el mundo tiene esa oportunidad y yo la valoro muchísimo. Si la tienen, qué bendición. Y si no la tienen, pues también tienen que pensar, qué les gusta, pero también en qué son buenos. Luego te dicen mucho, haz lo que te guste, nunca... No, a ver, sí que te gusta, pero en qué eres bueno y qué compra la gente. O sea, de qué hay demanda que tú les puedas servir de una mejor manera que el de al lado y que aparte te guste. A final de cuentas, yo creo que cuando eres bueno en algo, es muy probable que te guste. Porque eres bueno. Hay gente que es muy buena en cosas y no le gusta. Dicen que Carlos Vela juega fútbol porque es muy bueno, pero no le gusta y pues es para ganar lana, ¿no? Pero yo creo que el 99% de la gente que es buena en algo le termina gustando, si en un principio no. A mí, por ejemplo, no me gusta el básquetbol, es el único deporte que creo que no me gusta jugarlo y me di cuenta que era porque soy malísimo. Y por eso no lo disfrutaba, me la pasaba muy mal jugando básquetbol porque era malo. Y en los deportes que he sido bueno se han convertido en mis deportes favoritos, ¿no? Entonces, sí hay que tener un balance entre, pues sí, esto me apasiona, pero hay mercado ahí, hay campo laboral, la gente, hay demanda de eso, y encontrar un balance entre las 2-3 cosas, ¿no? Sí, me gusta tu respuesta porque mucha gente no dice hoy en día, no importa lo que estudies, o sea, estudia. Al final de cuentas, incluso yo he sido de esas personas que he recomendado, o sea, no importa lo que estudies, al final estudia algo a lo que tú le quieras dedicar el tiempo de estudio. A lo mejor ya cuando llegues a trabajar, pues vas a tener que volver a aprender, o sea, es un mundo que está cambiando súper rápido y que cuando llegas a una empresa, pues tienes que aprender todo de esa empresa. No va a haber carrera que te dé, Totalmente. que te enseñe cómo manejar un departamento de una empresa o cómo empezar un negocio y a lo mejor estudiaste negocios pero no sabías nada de mercadotecnia y pues tienes que empezar a aprender un chorro de mercadotecnia. O sea, como que yo creo que el elegir una carrera pues es algo que también es una decisión como demasiado fuerte para el momento de la vida en el que se te presenta, ¿no crees? Sí, definitivamente, Max. Y sí es importante, pero tampoco es... A ver, cada vez tiene menos peso el papel, sobre todo en la licenciatura, a nivel licenciatura. A lo mejor ya una maestría, doctorado ya pesa diferente y sí les importa de qué maestría o qué doctorado vienes. Pero el tema de la licenciatura, creo que cada vez tiene menos peso el papel de qué tipo de carrera estudiaste. Porque... Yo conozco mercadólogos que trabajan en la bolsa, en el mercado de valores, y son buenísimos analistas, ¿no? Y estudiaron mercadotecnia. Creo que ya lo que desarrollas después de tu carrera es lo que más pesa. Obviamente sí, a la hora que vayas a una entrevista se van a fijar en tu currículum de dónde vienes y tienen que hacer algo de sentido, pero también creo que ya es más fácil venderte con los soft skills a la hora de una entrevista, que también viene muchísimo. O sea, todo el tema de AI, todo el tema ChatGPT, todo lo que supuestamente la robótica y la inteligencia artificial va a quitar los trabajos tradicionales, que pues no vamos a entrar a eso, pero
definitivamente lo que viene y lo que va a valer en los próximos años son las soft skills, y es esa capacidad de entablar conversaciones, esa capacidad de administrar equipos, de poder tener una relación con alguien en cuestión de trabajo, de poder gestionar todo el tema de autogestión, etcétera. Ya no va a ser tanto de, oye, ¿sabes multiplicar o no sabes multiplicar, ¿no? Entonces, creo yo que una carrera donde te permita desenvolverte como persona y encontrar cuáles son tus fortalezas, esa es la clave. Ahora en el mundo del emprendimiento, o sea, ¿te imaginaste en algún momento como emprendedor? O sea, ¿qué decía Diego de niño de que yo quiero ser eso de grande? ¿O te visualizabas? ¿Era algo que estaba como en tu gama de opciones? ¿O era algo que sucedió debido a las circunstancias? No, sucedió debido a las circunstancias. Yo creo que, o sea, desde chico yo decía, yo veía a mi papá en finanzas y yo decía, yo quiero trabajar en finanzas, ¿no? Luego me fui mucho por el arte y fue cuando ya empecé a estudiar diseño y dije, pues quiero ser artista, ¿no? Tuve muchas etapas. Y luego volví y dije, no, pues quiero estar en finanzas de un corporativo. Y luego creo que pues, llega el gusanito del emprendimiento y no le puedes decir que no. O sea, cuando llega y te pica esas ganas de emprender, no puedes negarlas. Y una vez que te metes ahí, creo que ya no hay vuelta atrás. O sea, una vez que ya te fuiste o aceptaste tu llamado emprendedor, y me voy a atrever a decirle el llamado emprendedor, aunque te ha ido mal, te ha ido bien, creo que ya no hay vuelta atrás. Una vez que ya lo probaste, quieres más y te vuelves más curioso y te das cuenta que hay más oportunidades y empiezas a hacer un network muy diferente de gente que piensa como tú, que te va a estar invitando a cosas. Entonces te metes en un ecosistema que es un círculo virtuoso de emprendimientos y de empezar cosas y de órale, dale y de que te echen porras ya en ese nicho en el que estás. Entonces yo creo que te metes por casualidad o te metes por un evento que te sucedió donde dijiste, esto me picó, esta idea la quiero hacer, pum, y una vez que entras ya no hay vuelta atrás. ¿Y cuál de esos dos casos fue lo que pasó con Tetecolo? Con Tetecolo pasó que yo había empezado el otro proyecto que era de tecnología. Nosotros estábamos haciendo una aplicación para pago de estacionamientos en el 2012. Había un estacionamiento que cobraba en Monterrey o dos. Entramos muy, muy temprano al mercado. Yo no sabía nada de tecnología. Tenía cero pasión por los estacionamientos. Pero se me ocurrió un día y le conté a unos amigos en una fiesta y decidimos empezar. Y era bien difícil conseguir programadores y empezamos y tal. Y en un punto estaba trabajando en un banco y dije, oye, a ver, pues todas las canicas están en una bolsa de mucho riesgo que es tecnología y de un proyecto que se puede disparar y podemos ser un unicornio, que ni siquiera conocía esa palabra en ese momento, o se puede ir todo a la fregada y pierdo todo lo que he invertido ahí. Necesito tener algo más tradicional, ¿no? Y dije, algo brick and mortar, que es como una cafetería. Y yo había trabajado en un café cuando tenía 16 años y desde el punto de vista de empleado, yo lo veía como muy fácil. Dije, a ver, estoy haciendo un proyecto, una aplicación gigante, ¿cómo no va a poder hacer un café? 3 patadas. Y pues ahí es donde te hablo de la inocencia o ignorancia de creer que iba a ser muy fácil. Y gracias a eso lo empecé. De haber sabido lo que me esperaba y que íbamos a pasar por una pandemia y que íbamos a cerrar el 90% de las sucursales y tal, pues la verdad no sé si me hubiera atrevido a hacerlo. Entonces esa inocencia de decir, ay, lo hago en 3 patadas, fue lo que me aventó. Y una vez que ya probé ese mundo de emprendimiento en las dos partes, ya no hubo vuelta para atrás. Pero justo te escuché una vez que decías que el que fuera un negocio que te interesara, que tuviera mucho sentido para ti, también fue como parte de la motivación para luchar por el negocio. Sí. O sea, ahorita si quieres platicarnos, o sea, ¿cuál es el propósito o el sentido que tiene Tetecolo y de dónde te enamoraste de ese propósito? Pues el propósito, Max, es el de despertar a México. Yo amo México, amo la cultura mexicana, pero hay algo que odio muy cañón, y sobre todo acá en el norte, que es el malinchismo. Y pasa mucho aquí que vemos marcas en otro idioma y asumimos en automático que son mejores que lo mexicano. Y muchas veces esas marcas, esos productos se maquilaron o se ensamblaron en México, los mandamos a otro país, le pegaron un sticker o un logo de otro idioma y nos lo regresaron 4 veces más caro, ¿no? Entonces, cuando empiezo la parte de la aplicación, mi Excel decía que yo me iba a volver millonario de la noche a la mañana. Y cuando mi motivación era ese dinero y el dinero no llega y estás en la parte de abajo de la montaña rusa, eres el primero que quiere saltar del barco. Porque tu objetivo principal era el dinero y no está llegando. Y es más, te está quitando dinero.
Yo agarraba mi sueldo y lo invertía. Entonces, eres el primero que te quiere salir del barco. Entonces yo me prometí a mí mismo que el siguiente emprendimiento que hiciera iba a tener algo muchísimo más allá que el dinero. Iba a ser una pasión que me ayudara a aguantar esas caídas de la montaña rusa, si es que había, que casi siempre hay en los emprendimientos. Dije, quiero algo más allá del dinero y que el dinero se vuelva un resultado. Obviamente tiene que tener sentido financiero, y obviamente no le estoy diciendo no piensen en el dinero en su negocio. Tiene que tener una sostenibilidad financiera. Pero la razón inicial o el propósito era: quiero despertar a México, o queremos, mis socios y yo decíamos, queremos despertar a México, queremos demostrar que México puede hacer las cosas bien, que México está preparado para competir a nivel internacional, que México tiene calidad, gente trabajadora, gente creativa, que quiere hacer las cosas, y no nos falta nada. Tenemos los recursos, el capital existe con las buenas ideas, se conecta aquí, y solamente nos falta cambiar un poquito ese chip de creérnosla. Creo que es mucho el tema mental, y cómo hemos crecido pensando que somos un país de maquila y de mano de obra barata, y competimos como mano de obra barata porque esa es nuestra ventaja competitiva contra China, por ejemplo, o contra otros, o más bien la de China y la de México es la ventaja competitiva contra otros países. Si oye, tráete tu maquila para acá porque aquí somos baratos. Entonces, ¿qué pasa? Pues nos estamos dando un balazo en el pie a nuestro propio crecimiento, porque estamos en la parte de la cadena de valor donde más se suda, pero menos valor económico se regresa. Y entonces, ¿qué pasa? En la parte intangible, vamos a llamarla intangible, que es la parte de creación de marca, la parte administrativa, la parte de tecnología, que es ese crecimiento exponencial en el valor de un producto, no la estamos haciendo nosotros, la estamos exportando. Porque hasta los mismos creativos que son muy buenos mexicanos se van a otro país, porque dicen, aquí no van a pagar lo que valgo. Se van a otro país. Entonces estamos exportando esa parte de la cadena de valor y estamos sudando mucho en esta parte que está muy apretada en la cuestión económica o en los márgenes. Entonces mandamos eso para allá, lo exportamos y nos lo regresan 4 veces más caro. Y nosotros creemos que porque viene en otro idioma es mejor que lo que venga en español o con una marca mexicana. Y eso es nada más un tema de mindset, porque talento no falta en México, talento sobra, pero lo estamos exportando. Entonces era como decir, oye, a ver, el café es un muy buen recurso natural que se da en México, de muy buena calidad. Vamos a usarlo como una herramienta para dar este mensaje de que puede haber algo de calidad mexicana, que lo veas y digas, oye, esto vale, esta marca me gusta, esta marca está trendy, y todo eso que viste fue hecho por mexicanos, con puro producto mexicano, nada más que te lo estoy presentando de la manera que lo quieres ver, para que te ayude a cambiar tu chip. Y no es ni la única ni la mejor manera de hacerlo, pero es una manera. Entonces era como demostrar, oye, a ver, yo lo estoy haciendo con el café, tú hazlo con tu creatividad, tú hazlo con tu capacidad de desarrollo de tecnología, tú hazlo con tu capacidad de tal, ¿no? Entonces es como decir, oye, despierta México, que es nuestro eslogan, y es despierta México, date cuenta que tenemos todo para hacer las cosas y que somos como mexicanos súper soñadores, y está padrísimo soñar, y yo soy súper soñador, pero es muchísimo más padre hacer. Entonces ese es el mensaje que queríamos dar, y cuando nos hemos visto negras en pandemia así, eso es lo que nos ha mantenido adelante. ¿Y cómo llegaron a esa, pues a esa filosofía tan fuerte? Porque el propósito que tienen como marca me queda súper claro, pero no hay propósito si no se... La comunicación que se hace al exterior no tiene sentido si no lo vives. Y sobre todo cuando es un emprendimiento que... Yo siempre digo que los emprendimientos necesitan demasiado del corazón y de la intención de los creadores de la marca, porque si no se cae. O sea, no puedo decirte yo que creo muchísimo en mi país si de verdad no lo siento, y es algo como curioso entre algo que lo puedes imaginar, pero en verdad lo puedes sentir, ¿no? Sí. ¿Cómo llegó? O sea, siempre fueron como fans de la cultura mexicana. Bueno, digo, al ser mexicanos, pues obviamente, pero o sea, como siempre tuvieron ese impulso, o cómo lo trabajaron para vivirlo en serio. Pues sí, yo siempre he sido muy fan de la cultura mexicana, sobre todo el arte. Mis artistas favoritos son mexicanos. Mi artista favorito es uno de Oaxaca, por ejemplo. Me encanta todo el tema de alebrijes, me encanta todo el tema de la cultura de piñatas, me encanta la lucha libre. De chiquito yo coleccionaba máscaras de lucha libre y veía la lucha libre con mi papá. Me encanta el folclore mexicano, ¿no? Y creo que a todo mundo le encanta. Pero es diferente que les encante porque es trendy, a que les encante y lo vivan y lo quieran
Que lo quieran ver entender. sobresalir y lo quieran entender también, ¿no? Entonces, yo creo que lo mexicano siempre ha estado de moda, o últimamente ha estado muy de moda, que hasta diseñadores extranjeros se lo copian. Y a mí siempre me ha apasionado, no te voy a echar mentiras, no te voy a decir que desde el día uno dijimos, despierta México y esta es la filosofía y lo vamos a vivir y lo vivíamos apasionado. No, fue creciendo dentro de nosotros. O sea, desde un principio sí fue como, a ver, amamos México, esto es lo que queremos decir, esto es lo que odiamos, que es el tema del malinchismo, vamos a hacerlo de esta manera. Y también decíamos, oye, va a tener un impacto comercial y de publicidad muy padre. Sí, es un proyecto que tiene potencial. Sí, y fue justo la entrada de Trump, donde todo el mundo volvió a ser súper patriota y tal. Entonces, pegó en el tiempo exacto. Y mientras más lo estás diciendo y lo estás gritando, como decíamos al principio, y lo estás gritando al mundo, lo empiezas a vivir y te empiezas a convertir en tu marca. Y creo que eso lo puedes ver en marcas muy grandes donde tú dices, es que el creador es la marca, literal. Y aunque ya estén muertos, el creador es la marca. Tú ves a Apple y Apple no es Tim Cook, Apple es Steve Jobs. Y la gente que trabaja ahí, muchos trabajan ahí porque dicen, es que aquí esto es de Steve Jobs, aunque ya no esté vivo. Pero él impregnó también su cultura dentro de la empresa, que la empresa ya se mueve como él, esté él o no esté él, ¿no? Ya la cultura de trabajo es él. Oye, y ahí te quiero preguntar algo. Justo al ser como igual multifacético, como estar cambiando constantemente de pasiones y de motivaciones y como estar cambiando, que te digo que tengo muchas referencias del podcast que hiciste con tu hermana, que Sí. decían de que pues estás constantemente cambiando de cachucha, ¿no? O sea, cambiando Sí, sí, de sí. cuál es el rol que me toca jugar aquí y ahora me voy a más competitivo, pero ahora me tengo que ser más centrado. O sea, como que en ese estar constantemente cambiando de identidad, por así decirlo, no creo que la identidad de una persona cambia tan fácilmente, a lo mejor en etapas sí, pero... Son alter egos. Ajá, al tener como esos alter egos, ¿cómo te sientes con respecto al emprendimiento cuando toma tanto la identidad del creador? Es algo que yo siempre he dicho que a veces cuando eres emprendedor, tu emprendimiento toma muchísimo de ti. Sí. O sea, como que te quita y tú dices, si un día Tetecolo no está, si un día no tengo la empresa, ¿con qué me quedo yo? O sea, ¿cómo lo reflexionas tú eso? Digo, porque es una idea que yo tengo y que la he preguntado mucho aquí en el podcast y he tenido de todo tipo de respuestas. Es una línea bien delgada, Max. O sea, yo, por ejemplo, al principio confundía mucho el impregnar mi cultura o impregnar mi mentalidad en la empresa, lo confundía mucho con el micromanaging. Entonces yo quería hacer todo. Entonces yo me ponía la gorra de todo. Y si pasaba por una sucursal y había fila, yo me bajaba y me ponía a preparar cafecito. Ya lo he hecho. Pero ya lo he hecho no porque yo quiera impregnar, sino porque, oye, se necesita y puede dar y está padre acordarme de repente. Y que no se me olvide cómo hacer las bebidas y tal. Pero es una línea muy delgada y también es que tu propósito, a final de cuentas, tu propósito como persona y tu propósito como de vida tiene que sobrepasar el propósito de la empresa. O sea, puedes tener, y tú lo ves en gente que ha empezado muchos proyectos y que tiene más de un proyecto. A final de cuentas, la esencia del proyecto detrás es la misma esencia de la persona. Cada una tiene su propósito diferente y pueden estar en diferentes mercados, diferentes sectores, pero la esencia tú la ves detrás. ¿Qué es lo que quieren hacer? Elon Musk, por ejemplo. Son diferentes empresas, pero todas es challenge the status quo, como Apple. Y es, quiero hacer algo exponencial, quiero cambiar el mundo, quiero dar un brinco cuántico a la tecnología. Todas son eso. Y aunque son diferentes y su propósito es diferente, una es llevar al hombre a vivir a la luna y la otra es pues acabar con con los carros de combustible. Pero la esencia detrás es disrumpir las cosas como son ahorita y hacer un salto cuántico tal. Y termina siendo la esencia de Elon Musk. Entonces, yo creo que si se mueren sus tres empresas, él va a volver a hacer algo que tenga esa esencia detrás, ¿no? Y no me estoy comparando con él definitivamente, pero me refiero a que tiene que sobrepasar. Es más, la marca sí quiero que tenga la esencia con la que la empezamos, pero yo quiero que me sobrepase por mucho. Y por eso no puedo estar yo ahí, porque entonces yo topo su crecimiento. Y todos los proyectos que empiezo siempre traen una esencia detrás de quién eres. Queremos ayudar a concientizar de que podemos hacer las cosas, queremos empujar para adelante,
Y lo tengo que definir más y es buena esa pregunta, Max, porque tengo que pensar cómo definir bien cuál es el propósito de todo lo que hago detrás, ¿no? Sí. Pero es eso, es buscar hacer las cosas mejores de lo que están, de una manera que ponga en alto el nombre de México también. Sí, no, y creo que es una pregunta que no tiene como una respuesta exacta, Sí, ¿verdad? Porque, sí. pues, sí, como emprendedor, sí te pones a pensar, o sea, si un día no tengo todo lo por lo que yo le he puesto todo mi tiempo, mi esfuerzo, mis ganas, mi todo, pues, ¿con qué me quedaría yo? Y tu respuesta fue muy buena, o sea, me gustó que dices eso pues es que tienes que buscar que tu propósito sea independiente, pero Sí. pues a veces no alcanza el tiempo, no alcanza la vida, no alcanza todo como para sentarte a pensar contigo mismo, bueno, y entonces ¿cuál es el propósito que yo tengo? Y O sí sea, deberíamos de hacerlo. sí. Pero te pongo un ejemplo, Max. En pandemia, pues estuvimos así de que muriera Tete Colo. Y yo tengo tatuado el logo aquí en la mano. Y yo dije, si se muere, no me lo voy a quitar. No me lo voy a quitar porque lo que viví me enseñó muchísimo y porque mi esencia, ahí plasmé la primera esencia de lo que quería hacer, ¿no? Gracias a Dios no murió. Pero sí lo pensé, sí dije, no, me preguntaron, ¿no? ¿Y te lo quitarías? Y yo dije, no, claro que no me lo quitaría. Entonces es parte de, o sea, se vuelve una parte de ti y hay cosas que llegan y terminan y hay cosas que a lo mejor se van a quedar para siempre y hay cosas que a lo mejor vas a vender y ya no son tuyas, pero siguen teniendo tu esencia ahí, ¿no? Parte de tu esencia. ¿Y cuál fue o sea, en esos momentos de adversidad total, o sea, de a punto de cerrar negocio, qué era lo que, o sea, qué era lo que se estaban enfrentando? Que no había la respuesta del mercado, que no se estaba arreglando el mundo o que se estaban perdiendo las ganas de los que estaban detrás. No, estábamos muy, mira, nos agarró y yo creo que a muchos nos agarró, a nadie lo agarró bien parado, creo, pero nos agarró muy endeudados, estábamos muy apalancados, acabamos de cambiarnos una bodega gigante. En diciembre abrimos un restaurante en enero, abrimos una sucursal en febrero, todo con crédito. Y en marzo de tener 7 sucursales, el 14 de marzo, el 15 de marzo amanecimos con una. Este, y, y pensando en el peor de los escenarios, nosotros dijimos en julio se va a acabar esto, ¿verdad? Entonces dijimos no vamos a correr a nadie, vamos a aguantar. Entonces quedamos con la gente de 7 sucursales, empleados, manteniéndonos con el flujo de una. Este, y, y sí llegó un punto en las primeras 2 semanas, te soy bien sincero, yo me congelé. O sea, yo me congelé y dije, no sé qué vamos a hacer. Y le dije a todo el mundo, váyanse a sus casas, descansen, que se calme un poquito el estrés y hay que pensar, ¿no? Y hubo días en los que no hice nada. Hubo días en los que estuve así como un ermitaño, nada más, tratando así. Y luego hubo días en los que ya estaba, ya de repente, pum, oye, agarré un pizarrón y empezaba a pizarronear ahí. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que pivotear y tenemos que hacer tal. Y como a la semana y media les dije a todos, a ver, hicimos una sesión por llamada y les dije, a ver, necesitamos ponernos creativos, necesitamos ir de 0 a 100 de un día para otro, necesitamos cambiar y pivotear el modelo de negocio por completo. ¿Qué vamos a hacer? Entonces hicimos una dinámica y les dije, nos vemos en 3 días. Tómense estos 3 días y nos vemos para volvernos a sentar. Y nos sentamos, hicimos una sesión de trabajo bien interesante donde sacamos varias iniciativas que ahora están funcionando en Tetecolo. Nos obligó a sacarnos de nuestra zona de confort y a ponernos creativos y nos obligó a ir la milla extra. Y sí hubo muchas veces que dije, esto ya se va a morir, ya se va a morir, ya se va a morir. Y yo ya estaba como en paz de, voy a patalear hasta el último momento, pero si se muere, voy a volver a empezar. O sea, si se muere, un mes después me vas a volver a ver abriendo desde cero. Entonces, ¿qué nos ayudó? Pues también el ver a la gente. O sea, yo veía a la gente y mis socios también decíamos, es que no los podemos correr. O sea, se han sentido muy cómodos aquí, estamos muy agradecidos con ellos. Lo menos que les debemos es patalear hasta el último momento. Y la parte de la resiliencia creo que también me la ha dado el deporte. O sea, el ir en una carrera y decir, ya me duele todo, ya me quiero parar. Y decir, no, dale, sí puedes más, sí puedes más, sí puedes más. Y echarte porras. Y yo siempre me voy hablando a mí mismo en las carreras. Yo siempre me voy hablando y me voy diciendo, sí puedes, estás cañón, sí puedes. Y me voy hablando así de una manera, hasta pudiera decir un poquito prepotente. Para creérmela, para creerme que sí voy a llegar. Y eso mismo me ha funcionado en el negocio. Eso me ha dado mucha resiliencia y cadencia, saber cuándo respirar, pausar y saber cuándo meterle un sprint y saber cuándo nada más llevar una cadencia continua. Me ha ayudado mucho como a contrarrestarlo de este lado.
Pero definitivamente el tener un propósito detrás y ver a la gente que estaba con nosotros y estarles agradecidos y decir, oye, dijimos que íbamos a demostrarle a México que se podía, hay que patalear hasta el último instante, fue lo que nos mantuvo ahí. Y en esa lluvia de ideas o en esa mesa de trabajo donde dijeron hay que renovarlo, o sea, ¿qué no tenían que ahora sí tienen que lo implementaron? Pues mira, Para rescatar el negocio. No vendíamos en retail, ahí entramos a tiendas de autoconveniencia. Hicimos paquetes para preparar en tu casa, cosa que no teníamos antes y se quedó. Hicimos la página de e-commerce, hicimos unos talleres que no teníamos también como Coffee 101. Y empezamos haz de cuenta que la capacidad instalada de las sucursales la teníamos muy sobrada porque había horarios muertos. Empezamos a utilizar esos tiempos para hacer empaques y otras cosas para otros canales de ingresos que teníamos, desde regalos, etc. Entonces, la misma infraestructura que teníamos en ese momento la empezamos a llevar a topar su capacidad instalada. Y después de que vino, ya pasó la pandemia, superaron todo, Tetecolo volvió a tener como ese mismo como peak que estaba teniendo antes de la pandemia, que me decías, teníamos todas estas sucursales, o definitivamente como que la pandemia fue una alerta para decir, tenemos que ir más despacio. Fue una alerta para decir, tenemos que ir más despacio. Crecimos de una manera muy acelerada y no organizada. Teníamos errores en las sucursales actuales y a la hora de querer crecer, pues exponenciamos esos errores en vez de exponenciar las cosas atinadas que teníamos. Entonces eso nos hizo, a ver, vamos a volver a hacernos chiquitos, vamos a hacer el Tetecolo ideal y ahora sí, ¿cómo lo vas a controlar? ¿Cómo lo vas a medir? ¿Cómo lo vas a organizar? Y ahora sí, copy-paste. Copy-paste, copy-paste, copy-paste. Y así nos hemos ido. Y la curva de aprendizaje, Max, no termina. O sea, no te podía decir que ya tengo el Tetecolo ideal, que es el que no le voy a mover nada. No. Todas las semanas digo, hay que mejorar esto. Todas las semanas digo, hay que cambiarle esto. Esto lo podemos cambiar así. Esto lo podemos organizar de una mejor manera. Esto lo podemos poner en repisas, entonces va a ser más rápida la gestión, tal. Esto lo podemos automatizar. Entonces, es una constante, o sea, el cambio o el estar iterando es constante, pero definitivamente la pandemia fue un cambio, una iteración exponencial. Ajá. Sí. Y como emprendedor, o sea, estando a lo mejor ahí en una tienda o a lo mejor tratando con el personal, ¿cuál ha sido la anécdota o la satisfacción más grande o el impacto que tú has dicho, wow, o sea, no me imaginaba en lo más mínimo que nosotros como negocio estábamos causando esto? A lo mejor que alguien te lo hubiera contado o algo que tuviste. Pues hubo un tiempo que vino, o sea, hay gente famosa que ha ido, que pasa y dice, es que me lo recomendaron mucho, los vi en redes y pasa y gente muy famosa, vino un pitcher de los Yankees, jugadores de fútbol, etcétera, cantantes y así. Pero la que más valoro yo fue cuando abrimos una sucursal en San Agustín y pusimos en redes sociales que íbamos a pintar un mural y que todos los clientes que quisieran venir a apoyar y a firmar su nombre en el mural podían venir. Y de repente llegamos y dije, van a venir 5 personas y amigos míos y así, ¿no? Y fueron como 80 personas y acabamos el mural, toda una pared gigante la acabamos en 5 horas porque éramos demasiada gente. Y ahí firmaron todo su nombre y muy padre, y ahí está el mural en la sucursal. Tú pasas y ves el mural y eso lo pintó toda la gente o muchos de los clientes que teníamos en esa sucursal. Eso me dio mucha satisfacción. Y seguramente también muchísima inspiración, ¿no? O sea, ver que el movimiento que ustedes estaban haciendo tuviera ese poder de convocatoria y siendo también pues algo que a ti te llama como persona, o sea, la pintura, lo artístico, ver, no sé si haya sido ese como un momento donde tú dijeras, wow, o sea, this is it, o no estaba cerca. No, para decir this is it, falta mucho, creo. O sea, estamos muy lejos de donde quiero. O sea, yo quiero que cuando me muera esto siga creciendo de manera exponencial. Pero sí fue donde dije, oye, sí tenemos un impacto que requiere una responsabilidad ya dijimos que queremos demostrar que México es un país de calidad. Ahora respaldas tus palabras, ¿no? Que es algo que yo le digo mucho a la gente que trabaja con nosotros, al equipo. Digo, y a ver, sí decir que navegamos con el estandarte de arriba México, pues sí, en tema comercial nos ayuda mucho, pero también nos ponen un foco en el que puede ser un arma de 2 filos. Si yo te doy un mal servicio, te doy un mal producto, te estoy diciendo que eso es México y no es lo que quiero hacer. Entonces,
sí existe una responsabilidad Es detrás. una responsabilidad muy grande. Exacto. Entonces, detrás del declarar que queremos demostrar que México tiene mucho potencial y que está preparado para competir con marcas grandes a nivel internacional, etcétera, sí es una responsabilidad muy grande de ahora cumples lo que estás diciendo, ¿no? Y te estoy diciendo, te digo, Max, estamos lejos de la excelencia a la que me gustaría llegar. Nos vamos acercando y cada vez nos acercamos más, pero te digo, es una constante iteración que seguirá siendo por el juego infinito, como dice Simon Sinek, que soy muy fan de él, y dice, es un juego infinito. Entonces, para llegar a la excelencia que me gustaría mostrar de México, vamos a seguir iterando todos los días. Y justamente creo que estar todo el tiempo como luchando contigo mismo, estarte demostrando, pues es como un ADN del emprendedor, ¿no? O sea, con un mundo que cambia tan constantemente, o sea, con todas las cosas, todos los retos que hemos hablado como emprendedor, agregarle esa responsabilidad de decir, oye, pues es que ese fue nuestro, a lo mejor fue nuestro eslogan para comercialmente, Sí. pues, comunicar quiénes somos, pero vivirlo está cañón. O sea, Sí. nada más de pensarlo ahorita que te escuchaba, oye, pues, esto es México. O sea, que si ante cada cosa que haces para tu negocio, decir, estos somos los mexicanos, esto es lo que somos capaces, esto es de lo que, a lo que nos anteponemos o no. O sea, es una pregunta súper, súper grande. Sí, súper, pero a final de cuentas, Max, digo, todo emprendimiento es muy difícil, es muy cansado. También hay días en los que, sí ha habido días en los que he dicho, ya estoy demasiado cansado, ya quiero tirar todo, quiero vender todo y ya dedicarme a otra cosa. Claro que ha habido días, y entonces ahí es donde tienes que tomarte un descansito. Ya hay veces que no te lo puedes tomar y dices, bueno, pero en cuanto, o sea, es una prioridad también a veces tomarte descanso para poder pensar de manera correcta, ¿no? Pero al final de cuentas, sí, yo creo que todos los emprendimientos son cansados, todos los emprendimientos requieren de cierta capacidad de resiliencia, requieren de cierta actitud, que si no la tienes, estás en una súper desventaja contra cualquier otro emprendedor. Y no tienes que nacer con ella, se crea. La desarrollas dándote golpes y volviéndote a parar, y la desarrollas desarrollando tu confianza en ti, y la desarrollas aprendiendo a controlar tu ego, y la desarrollas juntándote con gente más inteligente que tú y aprendiendo y siendo humilde para saber escuchar a los demás. Y esa cadencia de estar iterando y estar todos los días otra vez y otra vez showing up, ¿no es? Tarde o temprano te alcanza ya la experiencia para que tu productividad se vaya por 10, ¿no? Y entonces empiezas a ver los resultados. Pero primero tienes que aparecerte ahí todos los días, y va a estar difícil porque vas a sentir que estás perdido y que no entiendes. Y tú te metiste a lo mejor a un negocio, que es algo que pasa con muchos emprendedores. Se meten a hacer su emprendimiento porque conocen la parte técnica, ¿no? Un técnico, un plomero, va a decir, pues déjame, pongo mi empresa de plomería. Y dice, pues va a ser un éxito porque yo soy muy buen plomero. Pero eso no significa que sepas manejar a gente. Eso no significa que tengas una visión de emprendimiento de cómo crecerlo. Tú sabes hacer plomería. Y si solamente te pones la gorra de técnico, pues va a ser un autoempleo. Y el crecimiento de tu empresa va a estar limitado a tus 24 horas del día. Entonces, cuando emprendes, te tienes que poner la gorra del técnico, la gorra del emprendedor, que es el que sueña y el que ve más para allá adelante, y la gorra del administrador, que es el que amarra un poquito al soñador y dice, bueno, vamos a ser un poquito realistas, y ahí se balancean, y el que sabe operar y sabe controlar a muchos técnicos para que esto crezca, ¿no? Y si tú eres un técnico, te va a incomodar y la vas a pasar mal cuando te tengas que poner la gorra de administrador y veas temas contables y veas temas de finanzas y veas temas de LIMS y de recursos humanos que no conoces y no sabes. Te vas a incomodar y te va a doler y vas a patalear. Y cuando tengas que entender que tienes que poner la gorra del emprendedor y tienes que innovar y pensar más allá y competir contra alguien más grande que tú, y que la competencia te estresa y tal, te la vas a pasar mal y te vas a poner incómodo. Pero eso es lo que genera a un emprendedor que tiene resiliencia, y eso es lo que te hace cada vez más fuerte. Y si no te sabes poner o no estás dispuesto a pasar esos malos ratos para poder empezar a dominar la gorra del emprendedor y la del administrador y la del técnico, pues difícilmente vas a poder lograr un emprendimiento que sea más allá de un autoempleo. Y justo como que me llamó la atención ahorita que dijiste lo de showing up. Porque ahorita pues está mucho esa cultura de
lo que no te conviene o lo que no se te está acomodando, déjalo, o sea, porque estás perdiendo tu tiempo ahí. En muchos aspectos, o sea, en aspectos de relaciones personales, aspectos de trabajo, o sea, como que he escuchado mucho eso de tienes que moverte, de que muévete, Sí. muévete, porque si no, se estás perdiendo la oportunidad. Si donde estás no es el lugar y te quedas ahí, pues estás perdiendo tiempo de encontrar lo que sí es. Sí, sí, Pero que se contradice con esta cultura de showing up y comprométete y de tal, comprometerte, porque pues también puede pasarte, que es lo que a lo mejor nadie te dice, que si estás en constante movimiento, pues no estás tampoco aprendiendo ni estás sí. luchando por nada, ¿no? Sí. O sea, ¿qué dirías tú para los que nos escuchan que a lo mejor están más de ese lado de si no me está gustando, me tengo que mover, tengo que cambiar, a comprometerte a estar en un lugar donde estás aprendiendo, estás creciendo? Pues es una línea muy delgada porque hay que aprender a discernir cuáles son las razones por las que crees que no deberías de estar ahí, o crees que te deberías de mover, o crees que no te deberías de comprometer o tal, ¿no? Yo creo que toda la clave está en detectar cuál es la razón. Oye, la razón por la que me tengo que salir de aquí es porque me está incomodando. Bueno, ¿me está incomodando de qué manera? Me está incomodando porque no sé y no quiero entrar a la travesía de aprender. No quiero tener que estudiar todo lo que tengo que estudiar, aunque a lo que me llevaría a hacer sí lo quiero, pero no quiero hacer ese camino. Entonces es diferente decir, es que a lo que voy a llegar no lo quiero, entonces pues no, ni hagas el camino para llegar ahí. A decir, es que a lo que voy a llegar, a terminar de correr el maratón, sí lo quiero, pero no quiero entrenar, pues no se vale. Entonces sí es como lo que te decía, que tu cabeza va a encontrar cualquier excusa para sabotear y decir, bueno, al cabo que ni quería correr el maratón. ¿Por qué? Porque la primera vez o la segunda o la tercera vez que te tocó entrenar ya no quisiste ir. Entonces yo creo que el discernimiento está en cuando termine esto, cuando llegue al punto que me va a llevar esto, ¿a dónde me va a llevar más bien? Y a dónde me va a llevar, ¿es mejor para mí? ¿Cómo me va a ver? ¿Cómo me voy a sentir en 2 años habiendo tomado esta decisión? ¿Cómo me voy a sentir en 3 tal? O no es mejor para mí, pues entonces ni hagas el sufrimiento que te lleva a ese camino que ni siquiera quieres ir, ¿no? ¿Y cómo te imaginas el final? O sea, ¿qué le dirías tú? O sea, porque ver ese punto, o sea, y sentir, sí, o sea, ahorita no estoy ahí, pero quiero estar. ¿Qué le dices? ¿Que es como el gut feeling o es como, o es una visualización? O sea, ¿cómo puedes hacer tú para decir sí ahí, sí es ahí, o sea, sí quiero llegar ahí? Pues es una visualización y por eso el tema y no quiero hablar de, pues la ley de la atracción y visualízalo, ya es tu mapa. No es que yo diga que hagan eso, pero el tema de la visualización y del mapa funciona porque el hecho de tú verte y la gente que pone el carro que quiere y que pone, el hecho de tú verte por lo menos te hace creer que es posible. Te hace creer que en algún mundo paralelo es posible, lo estás viendo ahí. Entonces, si en algún mundo es posible, ¿qué tengo que estar haciendo hoy para llegar ahí? Y hay mucha gente que lo pone y luego no hace nada, ¿no? Pero, por ejemplo, yo en las carreras cuando quiero entrenar, yo siempre me he imaginado cruzando la meta. Siempre me imagino. Y el sentimiento, ¿por qué? Porque es un proceso largo. Entonces, no tienes esa retroalimentación, esa dopamina cortita de hoy corro y mañana cruzo la meta. No, es un proceso largo en el que vas a decir, ya no quiero porque ya llevo 4 meses entrenando y todavía no cruzo la meta. Pero lo tienes que visualizar y tienes que pensar que lo vas a lograr y cómo vas a sentir cuando lo logres para que te dé energía para hacer lo que tienes que estar haciendo hoy. Pero sí es un tema mucho de disciplina. O sea, a final de cuentas termina siendo disciplina porque, como te decía, hay mucha gente que lo visualiza y lo ve y dice, qué padre cruzar la meta, pero aquí está sentado y no está yendo a entrenar, ¿no? Entonces, es las dos cosas. Es sí visualizarlo y esa visualización que tienes es, ¿la quieres? ¿Es buena para ti? ¿Es un camino bueno para ti? Ok, ¿qué tengo que estar haciendo hoy? Entonces cuando te cueste, ya es disciplina y no se vale de, es que no me está gustando entrenar. Bueno, te está gustando entrenar, es el camino para llegar a donde quieres llegar. El camino. ¿Qué es más grande? ¿Tu disgusto por entrenar o el gusto que estás viendo que se va a sentir cruzar la meta? ¿Qué es más grande? Netealo. Esto vale 5, esto vale 3, estoy 2 arriba, ¿no? Y requiere como muchísimo trabajo mental porque también muchísimo. Saber, o sea, como que siento que ahorita existe mucho eso de no vale la pena, o sea, como que hablando de tener opciones Sí. o hablando de es que no vale la pena, a lo mejor mucha gente puede decir, es que no vale la pena, ¿sabes? ¿Para qué veo el camino, tengo la visualización,
Pero no vale la pena, o sea... ¿Para qué sufres, no? Y es que son diferentes tipos de sufrimiento. Tampoco tú dices, estás en una relación tóxica, vale más la pena porque estás sufriendo y al final va a valer... No, a ver, estás en una relación tóxica, ¿en un año te quieres ver aquí? No, entonces ya, arranca la curita rápido. En un año te quieres ver aquí, no es una relación tóxica, a lo mejor tuviste una pelea, te incomodó, pues no por esa pelea vas a cortar, vas a terminar la relación porque fue una cosa que te incomodó, que te vaya a ayudar a que tengan una mejor comunicación y la siguiente vez no vuelva a pasar y entonces lo hablen y crezcan juntos, pero porque en un futuro tú te ves con esa persona. Si no, pues mejor ahí los dos sepárense y no se hagan la vida imposible el uno al otro. Pero, por ejemplo, el tema de una carrera es muy diferente, ¿no? Y se vuelve ya un tema de compromiso también contigo mismo y de decir, oye, pues ¿qué tanto valoras tu palabra? Dijiste que lo ibas a hacer y tú eres el primero en romper tu palabra. No vale pues nada ¿quién va a tu confiar palabra en ti? ¿Y quién va a confiar en ti en que lo vas a hacer? Y no vale nada tu palabra, exacto. Entonces, desde ahí empieza el tema de te vuelves a avergonzar a ti mismo y entonces te das pena a ti mismo y entonces tú no valoras tu palabra y entonces pierdes mucha seguridad. Entonces, se vuelve un tema de ya tu personalidad y es bien, bien difícil y por eso tú ves que muchos de los corredores tienen mucha seguridad de sí mismos. Los corredores disciplinados, los deportistas disciplinados, algunos hasta son un poco arrogantes porque son tan seguros de sí mismos y no les digo que sean arrogantes para nada, pero tú ves un cristiano y un Messi y dices, yo soy el mejor, soy el mejor. Porque si no creían que son los mejores, no van a entrenar como los mejores. Y si no entrenan con los mejores, no van a ser los mejores. Entonces es una línea delgada y es un balancear esas dos cosas de decir, sí puedo, sí soy el mejor, pero ahora respalda tu palabra. Es como un mindset de querer hacer las cosas, o sea, porque yo escuchándote lo puedo imaginar en cualquier ámbito, Sí, o sea, sí, si tú sí. quieres decir que te lo vas a lograr, pues sí, te tienes que visualizar, tienes que estar consciente que el camino es uno, o sea, este es el camino, que te vas a tener que incomodarte, que vas a tener que practicar la resiliencia, que vas a tener que pararte en ese lugar todos los días hasta que lo logres, pero pues es un mindset que es como paquete completo, o sea, no Sí, sí, sí. puedes comprar medio paquete o ¿sabes? No, y sí sabe mejor, también muy cliché, pero sí sabe mejor la victoria cuando te cuesta. Y no digo que, bueno, entonces haz que te cueste más, no. Pero si te cuesta, sí sabe mejor. Y es un concepto que desde los Sócrates, Platón, todos lo mencionaban y es el eudaimonia y es el happy suffering. Y hablaban, y Roosevelt también lo dice en un speech muy padre que dice The Strenuous Life. Y dice yo admiro mucho a la gente que tiene vidas complicadas, porque esas vidas complicadas hacen una persona más fuerte. Y el eudaimonia habla de, como por ejemplo, cuando subes una montaña. No ha habido mejor cumbre que me haya sabido a mí que la que más me ha costado. He llegado a cumbres que pues no me cuesta nada y digo, pues una chiquita, y digo, qué padre estuvo. Las que más me han costado y la que más tuve que trabajar en mi mente, que ya me quería regresar y dije, no, estamos bien, a ver, físicamente estamos bien, mi salud no peligra. Dale. Es nada más porque estoy flojeando, es nada más porque mi cabeza me está jugando en contra. Cambia el chip y llega, esas son las mejores cumbres que me han sabido. Y creo que la gente que nos está escuchando también puede decir, sí, es cierto, de hecho de las cosas que más me han costado cumplir es lo que más me ha regresado, ¿no? Sí, lo que más satisfacción alegría, te da. lo que más satisfacción. Y hablando justo de subir las montañas, no solamente en la parte como metafórica, sino realmente tú que lo has hecho, existe después de ese gran triunfo, porque pues es un trabajo físico, o sea, yo nunca subí una montaña así importante, pero sé que lo que implica es demasiado de tu fuerza, de tu condición. O sea, que llegar ahí ya es un triunfo. Sí. Existe como un down the hill, así como qué pasa después, que lo podríamos comparar también con cualquier éxito en la vida. O sea, que tú que puedes imaginarte cuando llegas a ese this is it. O sea, ¿qué vendrá en la bajada? Que en la bajada a lo mejor tú lo podrías decir pues en las montañas, ¿no? Cuando has bajado. Y cuando dices, wow, o sea, no me imaginé que este reto lo fuera a lograr, me costó un chorro estar aquí, ¿qué sigue? Sí, pues, híjole, o sea, esa dopamina que sientes se vuelve una adicción, sí se vuelve una adicción. Y también es una línea bien complicada porque luego quieres más y más y más y más y tampoco eso es sostenible, ¿no? Pero sí es una dopamina que yo no comparo con nada. El sentimiento de estar ahí arriba
y lograrlo, es tan alto el high que cuando vienes de regreso bajando se te hace eterno. Como ya viviste el punto máximo de tu experiencia, ya la bajabas así, ya quieres llegar y te cambia por completo. Y estás muy feliz de haber llegado, pero te cambia por completo el chip de, está eterno esto, y ahora sí te empieza a doler todo. Ahora sí te empieza a doler todo y ya quieres llegar abajo porque... Y te das cuenta cómo todo es mental. O sea, el cuerpo es tan inteligente que, por ejemplo, cuando corres un maratón, te va doliendo todo, pero puedes correr. Pero cuando cruzas la meta y te tiras al piso ya no te puedes parar y ya casi no puedes caminar. Y dices, ¿cómo? ¿Cómo? No es casualidad que el cuerpo ya no pudiera caminar después de la meta. No, es que tu mente dijo, puf, ya estoy en safe zone, ya puedo descansar y ya puedo desarmarme y ya puedo que me duela todo. El cuerpo es muy inteligente para darse cuenta de eso. Pero sí, la dopamina que buscas en estas carreras, en estas montañas, sí se vuelve muy adictiva y hay que aprender también a controlar eso. Y lo que a mí me gusta estar siempre inscrito en carreras o en competencias porque eso también me ayuda a mantener mi disciplina de entrenar constantemente. Pero también digo, a ver, es que ¿qué sigue? No, a ver, no tiene que seguir nada, güey. O sea, que sigue, a lo mejor sigue una cosa de mi carrera profesional, a lo mejor sigue tal, y encontrar tu satisfacción en otras cosas también, no nada más en esos highs de dopamina arriba de la montaña. Sí, porque definitivamente no te puedes quedar arriba. O Sí, sea, no. tienes que volver a tocar el piso, ¿no? A tocar el suelo para, como que, no sé, yo lo estoy pensando como muy poéticamente, pero... No, y me ha pasado, Max, el año pasado me inscribí a 5 competencias grandes en 3 meses. Dije, este va a ser mi festejo de cumpleaños. 5 competencias grandes en 3 meses. A ver, lo disfruté mucho, pero fue una locura, o sea, en mi tema, o sea, interno, psicológico y de cansancio mental no era sostenible. Y sí lo disfruté mucho, pero dije, ya, fueron esos 3 meses. Y descansé 6 meses después o no me metí a nada, ninguna competencia. Entonces tampoco es sostenible el estar así, pero es difícil y es una cuestión de ego también, porque también creemos que la gente espera cosas de nosotros y a la gente le vale lo que estás haciendo. Sí, que lo decías en aquel podcast que tanto he mencionado, que lo decías, o sea, que luego empiezas a hacer cosas porque sientes que la gente está esperando. Ya subí a esta montaña, tengo que subir una más alta porque la gente está esperando. Claro que no, les vale, les vale. Y entonces ahí también es donde entra el ego y tienes que saberlo controlar. Sí, porque incluso me gusta como esa forma de verlo, ¿no? De tienes que hacer todo por llegar a la cima, pero tienes que saber tienes que saber bajar, ¿no? Sí, y tienes que saber cuándo. Porque también, pues, me gusta pensar que en esta vida tenemos muchas oportunidades de llegar a la cima. O sea, que tenemos muchas oportunidades de subir la montaña y de tocar casi con los dedos, tocar las nubes. Sí. Pero no se acaba, o sea, como que ese no es el fin, ¿verdad? Porque siempre tenemos como, gracias a Dios, la oportunidad de volver a hacer otra cosa y volvernos a ponernos otra meta y de volver a tener como lo que nos motiva a volar otra vez, ¿sabes? O sea, como que me gusta ese pensamiento, o sea, de tienes que quererte comprometer con todo para subir y llegar, pero también tienes que bajar. Y entender que algo después de eso. Hay un libro bien padre, no me acuerdo el autor, pero que se llama, yo lo escuché en audiobook, que se llama The Second Mountain. Y habla de cómo tú crees que vas a subir una montaña y dices, es que cuando tenga tanto dinero y cuando tenga esto y esto y esto y voy a subir. Entonces dice, toda la gente que llega y sube esa montaña, cuando llega sigue sin estar feliz. Y entonces la gente que sigue avanzando y dice, es que algo más tiene que ver, algo más que tiene que ver, se cae atrás de esa montaña y se da cuenta que hay otra montaña atrás de esa. Y esa segunda montaña es la de cuando te das cuenta que la vocación del ser humano es servir a los demás y es estar para los demás y es aportar a la sociedad y es aportar a la comunidad. Entonces ya no son métricas de cuánto dinero tengo o en qué puesto estoy o si soy el CEO o si la gente me conoce. No, es el entregarte a los demás o entregarte a un propósito, que es lo que estamos hablando ahorita. Entregarte a un propósito, a final de cuentas, es lo que hace una persona feliz, ¿no? Y está muy padre verlo de esa manera porque dices, órale, o sea, en realidad yo creo que mucha gente que nos está escuchando que se ha ido de misiones, que haya hecho algo bueno por alguien más o que viva un propósito en su día a día de ayudar a la gente, nutriólogos, entrenadores, ¿verdad? Yo creo que no han sentido mejor satisfacción que cuando ven a la gente que están ayudando
que está logrando algo o que lo ayudaron a crecer. Independientemente de si ellos se llevan crédito o no. Yo creo que el ver a alguien que está mejorando porque tú lo pudiste ayudar es lo más satisfactorio que existe en el ser humano, porque es nuestra naturaleza. Lo que dicen como pues es el de dejar huella, ¿no? O sea, Exacto. cuando tú marcas el paso o le das la mano a alguien para que marque el paso hacia algo que lo hace cambiar y revolucionar, pues es un sentimiento indescriptible, ¿no? Sí, sí. Me gusta, ya lo anoté para buscar ese libro. Y con esto yo creo que vamos poco a poco cerrando esta plática, que bueno, yo creo que nos quedan muchísimos temas, pero al menos hemos tocado casi todos: el emprendimiento, la creatividad, cómo luchar por lo que te gusta, cómo hacer lo que uno sueña, convertirlo en un trabajo. ¿Qué sigue para ti? O sea, ¿en dónde te imaginas como emprendedor, como artista? ¿Cuál es la siguiente montaña, el siguiente pico que quieres llegar? Pues ahorita llevo ya un par de meses, bueno, ya como 8 meses trabajando en el mundo corporativo otra vez, en la parte de finanzas. Estoy feliz, estoy encantado porque tengo como the best of both worlds. Estoy aprendiendo mucho. Me incomodé mucho en este mundo otra vez porque no lo había vivido, no había vivido en el mundo corporativo en los últimos 10 años. Y al principio me incomodó mucho, pero me ha hecho crecer de manera exponencial. Estoy muy feliz aprendiendo de gente más inteligente que yo, con mucha más experiencia que yo. Y ahorita estoy como una esponja, absorbiendo. Quiero dejar huella ahí, en donde estoy ahorita. Quiero aportar mi máximo potencial ahí. Y me veo en un par de años apoyando a otros emprendedores, ahorrándoles muchos errores que yo cometí. Creo que cuando me han invitado a dar pláticas, y creo que otros emprendedores que los han invitado a dar pláticas podían decir lo mismo, lo que yo digo es, a ver, yo estoy aquí para platicarles porque me he equivocado 1000 veces, no porque me las sepa todas. Al contrario, como me he equivocado tantas veces, tengo mucho que contarles, tengo mucho que decirles para que no cometan los mismos errores que yo cometí. Entonces me encantaría eso, me encantaría el poder ayudar a otros emprendedores a través de un fondo de inversión, y a través de mentoría, algo de guía y así. Y ahí es donde me veo, que es combinar la parte creativa de nuevos negocios, la parte de emprendimiento y la parte de finanzas. Y en la parte creativa, que pues es sobre todo nuestra audiencia, siempre nos preguntan cómo puedo empezar, o sea, cómo puedo dedicarme a lo que me apasiona, cómo puedo hacer el trabajo de mis sueños. ¿Qué les dirías a esas personas que no saben cómo empezar, que no saben cómo dedicarse a algo que les gusta, y que no encuentran el camino, simplemente encuentran como las dificultades? Concéntrate en lo que no son las dificultades. Las dificultades te van a llegar, te concentres en ellas o no. Te van a pegar y te van a agarrar en curva. Entonces concéntrate en lo que sí. Hay una analogía muy clara. Si tú vas manejando y te quedas viendo una pared, vas a terminar chocando con la pared. Entonces, donde pones la mirada, ahí está tu enfoque. Deja de enfocarte en las cosas que te dicen por qué no, y enfócate en las de por qué sí. A final de cuentas, si las cosas por las que decías por qué no eran reales y no las estabas creando tú, porque muchas veces las creamos en nuestra cabeza y no existen y nunca llegaron esos obstáculos que creíamos que íbamos a tener. Pero si eran reales, te van a pegar como quiera, te van a agarrar en curva. Entonces deja de enfocarte en eso y enfócate en el por qué sí. Pregunta, platica con gente que ya esté haciendo lo que quieres hacer. Esa es una parte súper clave. Hay mucha gente súper abierta. A veces nos da pena preguntar, pero a la gente le encanta que le preguntes. Le encanta que le des su espacio o su foco de atención para que platique de lo que le apasiona. Entonces seguramente ya hay alguien que tienen detectados que está haciendo lo que ustedes quieren hacer. Vayan y platiquen con ellos. Invítenlos a un café. Si no, pídanles una llamada, aunque sea. Mándenles un correo y estén intensos ahí hasta que les conteste. Yo creo que esa es la forma de empezar. Oye, ¿qué hiciste que me recomendarías no hacer? ¿Qué sí debería hacer? Tal. Y no hay más que empezar y enfocarte en el por qué sí, y los obstáculos como que van a llegar, te concentres en ellos o no. Y te pregunto justamente porque mucha gente que quiere dedicarse a algo creativo o artístico, fotografía, producción audiovisual,
todo este tipo de todo el mundo creativo como que tiene ese estigma de que de eso no se vive, eso no es una carrera, como que no, siempre está como esta idea que estamos tratando de romper con espacios como este de, sí se puede, o sea, sí hay un camino y lo estamos abriendo y lo estamos haciendo más grande para que sea una avenida y que todos puedan andar por ella, ¿no? Pero mucha gente cree que no se puede, o sea, como que está esta estereotipo o esta idea de que no, o sea, esos son hobbies, esas son cosas que no, de las que mejor dedícate a otra cosa, ¿no? Entonces, y es muy triste cuando es algo que te apasiona tanto, ¿no? Que todo lo que tú quieres hacer, que todo lo que te mueve, que lo que te causa esa curiosidad de la que hablábamos al principio, pues que a lo mejor un colectivo común te diga, no, eso no es. Entonces, pues agradecemos muchísimo por este consejo y por ser parte de nuestra comunidad de creadores. De verdad es que me encanta tener testimonios como el tuyo en el podcast porque son pruebas de que sí se puede y de que sí hay gente que puede demostrar que sí se puede hacer lo que uno sueña y que cuando tienes un ideal súper fuerte y luchas un chorro por conseguirlo, los resultados llegan. Entonces, pues muchísimas gracias, Diego, por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias por la invitación, Max. Lo disfruté mucho y espero que le haya servido de algo a los que están escuchando. Muchísimas gracias. Por favor, déjanos tus redes sociales de Tetecolo y de todos tus emprendimientos, todo lo que estás haciendo para que los que nos escuchen pues puedan buscarte. Tetecolo está Tetecolo, Tetecoloh, café, Tetecolo Café. Yo estoy como Diego Guzmán-MX. Muchísimas gracias. Nos quedamos con tu historia y nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias.